Bueno, si todo está bien, entonces arrancamos. Vamos con la primera invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz, los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, seamos como el viento que como un pañuelo seca las lágrimas, seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, pero sobre todo seamos como la mejor versión del estudiante que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzo por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos, un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente, les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, continuamos entonces con lo que habíamos visto al principio. Esto lo habíamos dejado, lo habíamos explicado ya en la sesión pasada, cómo se hace un poco el análisis de lo que va transmitiendo el maestro. Voy a leer la parte de acá nada más para poder entrar otra vez en la frecuencia de lo que estábamos viendo. Dice que en su última gira se le han dado muchas oportunidades de comunicación por diferentes razones. Le está diciendo, ¿se acuerdan ustedes que esto ya lo revisamos? Bueno, y nos quedamos entonces más o menos aquí. Continuando entonces con la carta, y antes de que la carta se cierre, nos quedamos en esta parte. Es que podéis, dice el maestro, os pregunto, proponer un criterio que sea para todos una prueba absolutamente perfecta. ¿Sabéis lo que sucedería si estuvieseis autorizado para verme aquí en las condiciones que propusisteis y si publicasteis en la prensa inglesa una relación de esta entrevista? Aquí el maestro lo que está diciendo entonces es que si de alguna manera se comparte esto con el gran público, sería muy difícil para el público entenderlo, comprenderlo y creerlo. El maestro agrega, creedme, las consecuencias serían para vosotros mismos desastrosas. Los efectos perniciosos y los malos sentimientos generados por este encuentro recaerían sobre ustedes y tardarían considerablemente y retardarían sus progresos personales. Y esto sin ningún provecho. Si todo lo que han visto era imperfecto en sí mismo, es necesario atribuirlo a causas antecedentes. Por 2 veces me habéis visto y reconocido de lejos. Saben que era yo y ningún otro. ¿Qué más quieren? Les dice el maestro. Si después de mi visita al coronel Olcott he pasado por vuestro cuarto y os he dicho estas palabras, me están viendo ahora delante de ustedes en carne. Mirad, aseguraos que soy yo mismo. Sin que fuerais impresionado y sin la carta colocada de vuestras manos os despertó al fin, pero sin deciros al volver la cabeza, habiéndolo paralizado momentáneamente, vuestra nerviosidad, la falta es seguramente vuestra y no mía. No tenía yo derecho a actuar sobre ustedes fenomenalmente y psicológicamente. Aquí el maestro entonces les está pidiendo desde mi punto de vista ritmo. El maestro ya se presentó con Olcott y obviamente con Brown, que ya habíamos hablado, y ahora ellos, en vez de quedarse con esta experiencia, están tratando de demostrar que esa experiencia es real para dar credibilidad cuando vayan a comentarla con terceros. No estáis preparados, y eso es todo. Si vuestras aspiraciones son serias y tenéis en el fondo la menor chispa de intuición, si vuestra educación de hombres, de leyes, es bastante completa para permitiros colocar los hechos en su valor conveniente, y el de hacer ver vuestra causa tan buena como vuestro fuero interno que creéis que es, entonces estáis a punto de llamar a toda inteligencia que sea capaz de discernir un hilo continuado bajo la sucesión de vuestros hechos.
Y se cierra la carta de la siguiente manera. Debéis escribir pensando en esas personas y no en estas que no comprenden el sacrificar ni sus prejuicios ni prevenciones en la exposición de la verdad. No deseamos convencer a estos últimos. Ningún hecho y ninguna explicación puede volver a la vista a un ciego. Además, nuestra existencia se volvería absolutamente intolerable, si no imposible, si todos, sin distinción, estuvieran convencidos de que existimos. Aquí el maestro sigue dando entonces toda una cátedra a las personas que tuvieron el privilegio de verlos, para que vayan con calma y se queden con el contenido de las cartas, con las cosas que ellos están revelando, y no necesariamente con la idea de demostrar a fuerza la existencia de los maestros transhimaláyicos. Si lo que sabéis no es suficiente, dice el maestro, hasta por lo poco que tenéis que cumplir, ninguna multiplicidad de pruebas os permitirá jamás hacerlo. Aquí lo importante del maestro no es que vayan los que han estado viendo al maestro a convencer a los que no lo han visto de que existen, sino más bien está el maestro procurando que las personas no empiecen a generar contraflujos respecto a la existencia de ellos, al hecho de que se han presentado en carne y sobre todo a las profundas comunicaciones que hacen a través de las cartas. Si lo que sabéis no es suficiente, dice el maestro, hasta para lo poco que tenéis que cumplir, ninguna multiplicidad de pruebas os permitirá jamás hacerlo. Podéis decir verídicamente siendo un hombre de honor, he visto y reconocido a mi maestro, se me aproximó y hasta me ha tocado. Repito, pueden decirlo porque es cierto si es que se los preguntan o pueden decírselo a ustedes mismos. Podéis decir verídicamente, siendo como hombres de honor, hombres que dicen la verdad, he visto y reconocido a mi maestro, se ha aproximado a mí y hasta me ha tocado. ¿Qué más queréis? Por el momento no es posible otra cosa, joven amigo. Estudiad, preparaos y sobre todo dominad vuestra nerviosidad. Se lo está diciendo a Brown. El hombre que se hace esclavo de una debilidad física nunca llega a dominar ni siquiera las potencias naturales inferiores. Sed paciente, contentaos con poco y nunca pidáis más. Si esperáis obtener más alguna vez, mi influencia estará con usted y esta influencia deberá volveros calmo y resuelto para que vayan llegando poco a poco las capacidades que Brown en este caso estaba solicitando. Bueno, cerramos esta carta que la teníamos ahí. Vamos ahora con cartas muy pequeñas. Este es para Mohini Chatterjee, que ya vimos todos los problemas que generó esta persona. Dice, esta carta se le han agregado varios fragmentos con relación a la primera edición. Y esta es una transcripción directa del original de esta carta que está ahí en Arial. Babu Mohini le dice, perseverad. Ya estéis o no en buen camino, si sois sincero. Repito, Babu Mohini, por favor, perseverad, seguid adelante. Ya sea que estéis o no en buen camino, si sois sincero, llegaréis, porque yo os ayudaré, le dice el maestro. Vuestro país tiene necesidad de ayuda y vos estáis dotado de ese poder mental que, elemento de la grandeza, debería manifestarse en vos por la resolución enérgica con la que perseguiréis vuestra marcha hacia adelante, hasta el fin a través de todos los obstáculos y sobreponiéndose a todas las resistencias. Ensayad y lo alcanzaréis. Bueno, es una carta donde lo que está pidiendo es perseverancia. Tenemos la carta 24 de Jinara Hadassah. Esta está dirigido a un chela y es una transcripción directa del original de Adyar. Dice, de modo que verdaderamente os imagináis al obtener el permiso de llamaros mi chela. Vean ustedes lo que dice acá, por eso lo puse en rojo. De modo que verdaderamente os imagináis al obtener el permiso de llamaros Michela, que los sombríos anales de vuestras faltas pasadas han sido ocultados a mi observación, o que conociéndola yo las perdonaría. ¿Suponéis que yo cerraría los ojos? Tontería, triple tontería. Voy a repetir. Le está diciendo a un chela lo siguiente. De modo que verdaderamente os imagináis al obtener el permiso de llamaros Michela, que los sombríos anales de vuestras faltas cometidas, las pasadas, han sido ocultadas a mi observación, o sea que yo ya no me doy cuenta o que yo ya pasé por alto los fallos y los errores que han cometido, o que conociendo yo esas faltas las perdonaría. ¿Suponéis que yo cerraría los ojos respecto a todo el pasado lleno de defectos y de errores que han cometido? ¡Qué tontería! Y luego viene lo siguiente en verde, para ayudarlos a escapar de vuestro yo más vil, para despertar en vosotros aspiraciones más dignas, para permitir a vuestra alma, para permitir a vuestra alma ofendida hacerse oír, para incitaros, para preparar en cierta medida
He ahí únicamente por qué y pedido vuestro permiso para llegar a ser mi chela. Nosotros somos los agentes de la justicia y no los lectores impasibles de un Dios cruel. Voy a repetir esta parte en verde que es muy importante. Dice, para poder ayudaros a escapar de vuestro yo más vil, que es el que ha cometido errores, fallos y encima imagina que nadie los ha visto. Para despertar en ustedes aspiraciones dignas. Entendemos entonces que también se pueden despertar aspiraciones indignas. Entonces, para despertar en su mente aspiraciones dignas, para permitir a vuestra alma ofendida hacerse escuchar, para incitaros a reparar en cierta medida, he ahí únicamente el porqué y a pedido vuestro os fue permitido llegar a ser mi chela. He ahí por qué y únicamente porque a pedido de ustedes les fue permitido llegar a ser mis chelas. Voy a repetir esto porque es muy importante. Le está diciendo el maestro entonces que todos los errores y fallos, pecados, tonterías del pasado no es que las haya pasado por alto. Por supuesto que tendrán kármicamente que repararse. Pero sí dice, para ayudaros a escapar del yo más vil, para sacarlos un poco de los deseos más turbios que tienen las personas, para despertar en ustedes las aspiraciones más dignas y para permitir a sus almas ofendidas hacerse escuchar, para incitaros a reparar en cierta manera, ahí viene el porqué, es que se les ha permitido ser chelas, o sea, discípulos. Nosotros somos los agentes de la justicia, no los lectores impasibles de un Dios cruel o castigador. Habéis obrado bajamente, habéis usado indignamente vuestros talentos, habéis estado sordos a los llamamientos de la virtud, que es una cualidad interna, y de la equidad. Y sin embargo existen en vosotros cualidades de un hombre bueno. En sueño es cierto hasta ahora, de un chela útil. La duración de vuestras relaciones con nosotros solo depende de ustedes. Podéis arrancaros del fango o deslizarlos de nuevo en los abismos del vicio y de miseria, que nuestra imaginación hoy no quiere concebir. Aquí sigue hablando entonces hacia los chelas, hacia los discípulos, y les está diciendo que tienen que vigilar muy bien lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Y que han sido llamados por virtud, porque al final son buenos hombres en potencia, pero estos hombres buenos al final tienen que vigilar muy bien el no usar indignamente los talentos que se les están confiriendo. La duración de las relaciones que van a tener con los maestros superiores, o con los maestros, con el maestro Cache, con el maestro M y con el Maha Chohan, dependen de los esfuerzos que la persona haga por hacerse buena. Podéis arrancaros del fango o deslizarlos de nuevo a los abismos del vicio, dice, y de miseria de vuestra imaginación que hoy no quiero conferir. Pasamos ahora a la parte en azul. Acordaos que estáis en presencia de vuestro Atma, de vuestro espíritu. Él es vuestro juez, no más sonrisas, mentiras o sofismas que puedan engañarle. Hasta ahora no habéis tenido de mí más que pedazos de papel, es decir, cartas. Y ustedes no me conocíais. Ahora ya me conocéis mejor, porque soy yo quien os acusa en presencia de vuestra conciencia despierta. Inútil es hacerle, a mí tampoco, promesas sin un mañana o medias confesiones o confesiones a medias. Aunque derramaseis océanos de lágrimas y rodaseis en polvo, las balanzas de la justicia no se desplazarían, por eso, ni por el espesor de un pelo. Aquí sigue insistiendo el maestro con que esas fallas tendrán que trabajarse kármicamente. Y si acordaros que están en presencia de vuestro espíritu puro. Él es vuestro juez. No más sonrisas o mentiras o sofismas que puedan engañarle, porque no lo engañaréis. Hasta ahora no habéis tenido de mí más que pedazos de papel, cartas. Y ustedes no me conocíais. Ahora ya me conocéis mejor, porque yo soy quien os acusa en presencia de vuestra conciencia despierta. Ahora ya me conocéis mejor, porque soy yo quien os acusa en presencia de vuestra conciencia despierta. Inútil es hacerle, ni a mí tampoco, promesas sin un mañana o confesiones a medias. Aunque derramaseis océanos de lágrimas y rodaseis en el polvo, las balanzas de la justicia no se desplazarían por eso ni por el espesor de un pelo. No se puede hacer nada más que vérselas con el karma. Si queréis volver a ganar el terreno perdido, haced dos cosas. Esto es muy importante. Si queréis volver a ganar el terreno perdido, es decir, toda la cantidad de errores que hemos cometido, haced dos cosas. Uno, reparad vuestras equivocaciones de la manera más sincera, más amplia, más completa, y consagrad vuestras energías en bien de la humanidad.
Esforzaos en llenar la medida de cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos caritativos. Repito, si queréis recuperar un poco del terreno que se ha perdido a través de todos los errores y fallas que han cometido, del uso indigno de vuestros talentos, que decía el maestro, si quieren recuperar un poco de ese terreno perdido, haced dos cosas. Uno, reparad vuestras equivocaciones de la manera más sincera, más amplia y más completa. Esto implica conocer las equivocaciones, entender que hay una manera de medio repararlas, los errores que cometimos, las cosas que rompimos, hay que repararlas, de una manera sincera, sin medias tintas, amplia y completa. Y lo segundo, consagrad vuestras energías en el bien de la humanidad. Esforzaos en llenar la medida de cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos caritativos. Y aquí nos está dando el maestro, bueno, lo está dando un chela, pero también a nosotros nos está dando una serie de indicaciones acerca de las cuales podemos ganar o podemos recuperar parte del terreno perdido en el cual hemos usado bajamente o indignamente nuestros talentos. Siguiente parte que está subrayada. No os daré órdenes, no os sugestionaré, no os dominaré. O sea, no va a ser estas tres cosas. Ni darles órdenes para que sean buenos, no los sugestionará y tampoco los dominará. Pero quedando invisible, y puede ser que cuando hayáis llegado, como tantos otros, a no creer más en mi existencia, yo velaré sobre vuestra carrera y en vuestras horas de lucha os concederé mi simpatía. Esto es fuerte y por eso lo subrayé. No les voy a dar órdenes, no les voy a sugestionar y no los voy a dominar para que se mantengan dentro de este cerco de luz. Pero una vez que quede invisible, podría ser que cuando hayáis llegado, como tantos otros, a no creer más en mi existencia porque ya no haya comunicación conmigo, de todos modos yo velaré sobre vuestra carrera y en vuestras horas de lucha contra la parte más baja de nosotros mismos, os concederé mi simpatía. Este es un párrafo complejo, vamos a analizarlo con cuidado. Entonces, lo primero que dice es que solamente les ha dado hojas de papel, les ha dado constancia de que existe, pero no va a dar órdenes ni sugestiones ni va a dominarlos. Va a quedar invisible. Y puede ser que cuando hayáis llegado como tantos otros a no creer más en mi existencia, es decir, cuando el escepticismo brote con fuerza sobre las mentes de ustedes y poco a poco empiecen a rascar y a encontrar evidencias de la inexistencia de ellos, poco a poco entonces dejarán de creer en ellos, en los maestros. En esos momentos yo velaré sobre vuestra carrera y vuestras horas de lucha contra este escepticismo y os concederé mi simpatía. Aquí el maestro está hablando de algo que se considera en psiquiatría, es la curva de Ebbinghaus. La curva de Ebbinghaus es una curva que explica que los seres humanos, si no tenemos refuerzo sobre las cosas en las que creemos, estas empiezan a tener una caída. Es una curva de caída en donde poco a poco se van olvidando las cosas que estaban a favor de algo y por lo tanto dejan un espacio para que surjan otras cosas que podrían estar en contra de ese algo si no tenemos la fuerza para mantener una creencia. Bueno, esta es la parte que yo entiendo que está relacionada con estos dos puntos. Continuamos con la parte que está en morado. Si llegáis vencedor al final de vuestra prueba, nadie estará más dispuesto que yo a recibiros. Si después de estas tribulaciones, de la falta de contacto que tenga yo con ustedes, de las horas en donde el escepticismo pueda empezar a corroer vuestras conciencias, si después de todo esto, si llegáis vencedor al final de vuestra prueba, nadie estará más dispuesto que yo a recibiros. Y ahora dos caminos se abren delante de vosotros, escoged. Cuando esté hecha vuestra elección, podréis consultar a vuestro superior oficial visible, el señor Henry Steele Olcott, y por intermedio de su gurú le diré que os guíe y secunde vuestros progresos. Y la última parte antes de cerrar esta carta. ¿Aspiráis a llegar a ser un misionero de la teosofía? Y esto lo pongo en negrita. Misionero de la teosofía.
¿Aspiráis a llegar a ser un misionero de la teosofía? Es decir, del conocimiento verdadero que se acerca a la parte más sutil de cualquier ser humano y le responde los enormes cuestionamientos que tenemos desde hace encarnaciones. Pues si aspiran a ser un misioneros de la teosofía, sedlo, si alcanzáis a hacerlo efectivamente. Pero más bien que ir predicando con un corazón y un género de vida que desmientan vuestra profesión, pero más bien que ir predicando sin el ejemplo, es decir, con un corazón y un género de vida que desmientan vuestra profesión, conjurad al rayo que os dé la muerte, porque cada palabra se volverá para vosotros en el porvenir de un acusador. Id a conferenciar con el coronel Olcott. Confesad vuestras culpas a ese hombre excelente y buscad sus consejos para retomar otra vez el camino correcto, para ganar el terreno perdido, para hablar del uso indigno de vuestros talentos, para saber que cuando esta comunicación se interrumpa, ustedes serán atacados por el escepticismo, y para saber que con un esfuerzo sobrehumano o un esfuerzo muy fuerte podrán entonces mantenerse en la lucha interna contra parte de la mente que trata de cuestionar la existencia de ellos, y todo eso los pondrá entonces en marcha para llegar a ser misioneros de la teosofía. Pero ya que seáis misioneros de la teosofía, tengan mucho cuidado para que lo que hagamos en la práctica no desmientan las profundas verdades que ustedes se están encargando de compartir con el resto de la gente. Bueno, pues una carta fuerte, bonita, intensa, profunda, y esta es la que estamos viendo ahora y la que estoy leyendo. Bueno, vamos a verle un poco de profundidad a este tema. Aquí hice un pequeño cuestionario que yo creo que es lo que vamos a trabajar en algún taller que demos con los jóvenes, porque está hablando el maestro exactamente de lo que el maestro estaba hablando ahí. La primera pregunta en este sentido es que pienso que con buenas acciones puedo conseguir que se perdonen y olviden mis faltas pasadas. A ver qué opina la gente. Pienso que cada vez que elijo hacer cosas con mi yo más vil, el inferior, ofendo a mi alma. Sí, medianamente sí, completamente no. He estado sordo a los llamamientos de la virtud y la equidad. Sí, medianamente sí, completamente no. Estoy consciente de estar permanentemente en presencia de mi espíritu puro, de mi atma. Sí, medianamente sí, completamente no. Entiendo que por mucho que llore o me lamente, no me van a excusar las balanzas de la justicia ni se moverán de su deber. Completamente sí, medianamente sí. Para recuperar el terreno perdido debo reparar mis incoacciones de manera sincera, completa, y debo dedicar mis energías al bien de la humanidad. Completamente sí, medianamente sí. Si termino vencedor de las amarras que me ligan a este plano, sé que el maestro Kahachi estará presto a recibirme. Completamente sí, medianamente sí, completamente no. Después de la lectura de esta carta se presenta este cuestionario y entramos en debate. Bueno, y aquí viene entonces lo que habíamos visto acá. De modo que verdaderamente os imagináis, este sería el texto con el que van a trabajar y esta es la parte que van a responder, y luego tendríamos que hacer un proceso de evocación recurrente en grupo para que la curva de Ebbingham no nos arrebate las experiencias recibidas y podamos entonces mantenernos en la fe. Aquí tenemos la carta 25 para el príncipe Rupsinghi, recibida en Ariar en diciembre de 1883 por el príncipe, que es este príncipe Rupsinghi, de la familia reinante de Bajambar, sacada del The Theosophic Supplement de febrero del 84. Bueno, de ahí la sacó, dice, de alguien que velará siempre sobre él y le protegerá, si sigue el camino del deber hacia su país y de la justicia hacia sus hermanos. Pone el maestro Cacha y firma mal. Entonces, le está mandando esta carta a este príncipe de alguien que velará siempre sobre él, es decir, el maestro Cache, y le protegerá, siempre y cuando siga el camino del deber hacia su país y de la justicia hacia sus hermanos. Es decir, si sigue el camino correcto hacia el deber que le demanda su país y de la justicia hacia sus hermanos, siempre velará sobre él y lo protegerá. Bueno, luego viene una siguiente carta, que es una carta concerniente a Damodar, que es la carta 26, aunque voy a hablar un poco de Rupsinghi dentro de un momento. Esta es una transcripción directa del original de Adiar. Está escrita en un pedazo de papel y debe haber sido agregada a un artículo enviado al Theosophist que estaba dirigido durante la ausencia de HPB por Damodar Mamalakar. El artículo en cuestión se halla en el Theosophist Supplement de febrero del 84, página 31. Es una carta escrita por este señor que se llama Cosmogwami y Ayer, M., de Madurai, contando el recibimiento fenomenal de un mensaje en presencia de varias personas. Las palabras
La declaración de Subram se refiere a la carta del señor Subramaya Ayer Biel, entonces vaquil de la alta corte de Madurai, quien escribe gradualmente ciertos fenómenos sucedidos en su presencia. Esta carta, entonces, este señor describe ciertos fenómenos que han sucedido en su presencia. Y aquí tenemos entonces lo de Damodar. Deseo que hagáis seguir esto de la declaración de Subnam. Podéis suprimir otra cosa con el suplemento. Es decir, la carta es muy breve, solamente dice que deseo que hagáis seguir esto de la declaración de Subram y podéis suprimir otra cosa en el suplemento, dice el firme el maestro Kach. Vamos a hablar de este príncipe, el príncipe del que está hablando el maestro, es el príncipe Rual Shi Harsiji Rupasiji. Es de la familia gobernante de Bhagavan. Fue amigo y defensor de los fundadores a inicios de la Sociedad Teosófica en la India. Se hizo miembro de la Sociedad Teosófica alrededor de junio de 1882, cuando los fundadores visitaron a su primo Tajai Raja Chandra Singhi, Thakur de Wadman. El príncipe probablemente era un chela de los maestros de sabiduría, o sea, un discípulo, y apoyó públicamente su existencia. En el suplemento de The Theosophies del junio del 84 escribió un breve artículo titulado Fenomenal, donde relataba cómo recibió una carta del maestro KH y presenció un fenómeno durante el pasado mes de diciembre. Más tarde, el 9 de septiembre del 84, escribió un segundo informe. En el segundo informe, el famoso maestro Rupsinghi dice lo siguiente. Dice, estuve en la sede con frecuencia durante mi estancia con mi amigo S.S. Takahore Shahib Wadewan de Madras, donde habíamos ido en marzo pasado para la celebración de su matrimonio con la hija del honorable Gupati Rao. Un día le pedí al señor Damodar Mabalakar que me permitiera depositar en el santuario una carta dirigida a mi reverendo maestro KH. Estaba en un sobre cerrado y trataba asuntos personales que no necesitaba exponer al público. El señor Damodar me permitió depositar la carta en el santuario y al día siguiente volví al santuario acompañado de mi esposa. Al abrir el santuario encontré mi carta sin abrir, pero dirigida a mí con un lápiz azul, mientras que mi sobrescrito original, mi reverendo maestro, tenía una línea de lápiz tachado. Esto fue en presencia del señor Mabalakar, el doctor Harman y otros. El sobre estaba intacto. La abrí y en la parte no utilizada en mi nota había una respuesta de mi maestro KH con la caligrafía que para mí es familiar. Me gustaría mucho saber cómo otros explican esto, cuando en realidad ambos fundadores estaban a miles de kilómetros de distancia. Obviamente, entonces, el Rawal Shi Harisi Rupasi, es decir, el príncipe, no sabía todavía el efecto de la precipitación que hacían los maestros cuando enviaban las cartas. La carta del maestro KH se publicó como carta 25 de la primera serie de las cartas de los maestros de sabiduría. Consistía en una simple frase tranquilizadora que decía lo siguiente: de alguien que siempre lo cuidará y protegerá si continúa por el camino del deber y la rectitud hacia sus hermanos. El príncipe aprendió una técnica de curación que le permitió efectuar algunas curas. Escribió un artículo al respecto en el Theosophies de diciembre del 81, titulado La estrella de 5 puntas, de Leadbeater, y Leadbeater fue testigo de cómo empleaba ese método para curar a las personas que injustamente estaban enfermas. Dice Leadbeater lo siguiente: vi al príncipe Ruptansiji de Garawar curar instantáneamente a un hombre que sufría de una picadura de un escorpión. El hombre ya estaba pálido y casi desmayado por el susto, retorciéndose y gimiéndose de dolor agudo. Apenas podía arrastrarse con la ayuda de 2 amigos. El príncipe trazó sobre la herida del signo de la estrella de 5 puntas, pronunció con firmeza una palabra en sánscrito, y en un instante la víctima, que se había desplomado en el suelo, se puso de pie tambaleándose, declarando estar bien y completamente libre de dolor. Luego procedió a postrarse ante el príncipe en agradecimiento. Estas son algunas de las ideas relativamente sencillas, pero al final de cuentas son ideas importantes que nosotros podemos repasar respecto a lo que fueron las personas que estuvieron en contacto con los maestros, y que son varias. Y esta es una de las personas que tenía una lealtad especial, es decir, una pulcritud muy peculiar y muy importante, que estaba relacionada con las ganas que este señor tenía, de la fe importante que profesaba esta persona para poder entonces estar en contacto con pues todo el conocimiento de que los maestros eran reales y que lo que estaban pidiendo los maestros simplemente es que la gente se comportara bien, es decir, que fueran buenas personas. Este es entonces uno de los aspectos más relevantes o importantes de cómo algunos seguidores importantes podían de alguna manera darle seguimiento a las
a los pues a las instrucciones que los maestros normalmente ponían para que pudieran seguirse las cuestiones que ya, de las que estábamos, de las que estaban los maestros aquí enseñando. Bueno, y ahora vamos con la carta 27. Esta carta también es para Damodar Mabalacar. Y es una transcripción directa del original de Adyar, recibida por Damodar, está marcada en el ángulo, recibida a las 5 de la mañana del 27/2 del 84. Damodar salió para el Tíbet en abril del 85 y la carta fue reimpresa en el Theosophists de noviembre de 1908, en la página 173. Y lo que dice el maestro KH a Damodar es lo siguiente: no estéis tan abatido, mi pobre muchacho, no es necesario. Repito, no estéis tan abatido, mi pobre muchacho, no es necesario. 2. Como bien dice el señor Sinet en el budismo esotérico, al progreso espiritual superior debe corresponder paralelamente el desarrollo intelectual. Vamos a analizar eso con cuidado. Por un lado, el desarrollo espiritual debe ir de la mano del desarrollo intelectual. Es lo que está diciendo el maestro aquí. Como bien dice el señor Sinet en el budismo esotérico, al progreso espiritual superior debe corresponder paralelamente un desarrollo intelectual, entendemos que superior también, para poder entender con la mente normal y natural las profundas verdades que el progreso espiritual le pone enfrente. Para esto os encontráis ahora colocados allí donde trajisteis y trabajasteis en las mejores condiciones posibles. Según como os dediquéis y vuestra labor sea desinteresada, si estáis ayudando, aunque silenciosamente, el momento no ha llegado aún para vos. Cuando llegue, ya seréis prevenidos. Repito, para esto, para que pueda haber un equilibrio entre el desarrollo intelectual y el desarrollo espiritual, para esto os encontraréis ahora colocados allí, donde trabajasteis en las mejores condiciones posibles. Según como os dediquéis y vuestra labor sea desinteresada, así estáis ayudado, aunque silenciosamente. Pues aquí lo está diciendo también a nosotros. Según como le echemos ganas, como mostremos dedicación y la labor que hacemos sea desinteresada, solo así serán ayudados, aunque silenciosamente, aunque no nos demos cuenta, pero seremos ayudados. El momento no ha llegado aún para vos. Cuando llegue, ya seréis prevenidos, dice el maestro. Vamos a repetir porque esto es muy importante. Para esto os encontráis ahora colocados allí donde trabajaréis en las mejores condiciones posibles. Para esto os encontráis ahora colocado ahí donde trabajaréis en las mejores condiciones posibles. Es el mejor lugar para usted ahora. Según cómo os dediquéis, si nosotros ya hicimos lo necesario desde el punto de vista logístico para que usted esté ahí donde debe estar. Ahora, según la cantidad de dedicación que usted le dé a esto, según cómo os dediquéis y vuestra labor sea desinteresada, si estáis ayudado, si estáis ayudado, aunque no lo notes, solo que de manera silenciosa. El momento no ha llegado aún para vos. Cuando llegue, ya seréis prevenidos. Bueno, esto yo creo que va para todos los que de alguna manera tratamos de acercarnos un poco y llevar una vida pues lo más coherente posible con lo que vamos leyendo en las cartas. Dice, entonces estamos colocados ahí donde podemos trabajar en las mejores condiciones posibles, pero según cómo le dediquemos o nos dediquemos a estudiar, a entender, a profundizar, a introyectar las cosas que vamos leyendo y tengamos una labor desinteresada para el bien de la humanidad, así estaremos ayudados, aunque silenciosamente. El momento, le dice a este Chela, el momento no ha llegado para vos, le dice a Damodar. Cuando llegue, ya seréis prevenidos. Vamos ahora con la parte en verde. Hasta entonces, aprovechad lo mejor posible la ocasión favorable. Hasta entonces, hasta que llegue ese momento, cuando seréis prevenidos, cuando llegue ese momento que es su momento, hasta entonces, mientras no haya llegado, aprovechad lo mejor posible la ocasión favorable, presente de cumplir los progresos intelectuales y desarrollando al mismo tiempo vuestras facultades intuitivas. Entonces, calma, todavía no has llegado, estás en el momento apropiado, tienes que mostrar dedicación y permitir que poco a poco se vaya desarrollando en usted, le dice a Damodar, tanto la parte intelectual como la parte espiritual, pero llegará el momento en el que ya estaréis listo
Y hasta entonces, cuando eso pase, aprovechad lo mejor posible la ocasión, que es la de ahora, favorable presente, para que pueda cumplir los progresos intelectuales y desarrollar al mismo tiempo vuestras facultades intuitivas. Es decir, esa es su tarea que tiene que hacer todo el tiempo hasta que termine este periodo. Recordad que nunca es perdido ningún esfuerzo y que para un ocultista no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, sino solamente un eterno ahora. Es decir, aproveche al máximo el tiempo presente, que es donde se puede dar con tenacidad la dedicación para que la labor continúe. Bueno, bendiciones, maestro Kach. Muy bonita carta. Llama la atención la forma como el maestro se lo está comentando a Damodar. También llama mucho la atención los pequeños detalles, pequeños pero profundos detalles que el maestro dice respecto a la equivalencia que tiene que haber entre el desarrollo intelectual y el espiritual. Después, que hay que hacer una labor desinteresada y que si la hacemos vamos a estar ayudados, aunque sin que nos demos cuenta, es decir, silenciosamente. Y le dice a Damodar, a pesar del enorme trabajo que había realizado, que todavía el momento no ha llegado, que se tranquilice, pero va a llegar. Y mientras llega o no llega, entonces que aproveche la ocasión favorable del hoy para cumplir los progresos intelectuales y desarrollar al mismo tiempo vuestras facultades intuitivas en un permanente hoy, o sea, ahora. Y por eso le dice, no ande usted especulando hacia el mañana, ni ande usted mandando la mente hacia atrás, hacia el pasado, váyase usted a la hora. Recordad, le dice en rojo, nunca es perdido ningún esfuerzo, nunca es perdido ningún esfuerzo. Y que para un ocultista no hay pasado, no se vaya usted a rémoras, a remembranza, ni presente ni futuro, solamente hay un ahora. Bendiciones, Cache. Preciosa carta, preciosa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de, bueno, y cómo desarrollamos el espíritu, cómo desarrollamos el intelecto. Ella es Bárbara, fue la presidenta de la sección americana de la Sociedad Teosófica y tiene un artículo que salió en Quest, que es la editorial de la Sociedad Teosófica, que se llama en inglés, bueno, las etapas del desarrollo espiritual, yo lo traduje, está en Herbert, dice Herbert Bárbara, las etapas del desarrollo espiritual, Quest 104, pues bueno, ahí vienen los datos. Y viene esta introducción que quiero leerles a ustedes. Para ayudarnos a comprendernos como seres humanos, se han formulado diversas teorías sobre el crecimiento y el desarrollo. Muchas de ellas se denominan teorías de las etapas, ya que analizan el desarrollo de los individuos a medida que pasan por diversas etapas. Es decir, hay un desarrollo natural, porque es un desarrollo biológico. Vamos ganando edad y vamos entrando en diferentes etapas, pero hay otro desarrollo que tiene que ver con los esfuerzos que hacemos por desarrollarnos. Esto es muy importante lo que dice Bárbara. Entonces, por una parte tenemos el desarrollo biológico y natural, que tiene mucho que ver con la actividad genética, pero luego tenemos otro desarrollo que depende de la forma como usamos nuestra mente, como decía el maestro en la carta que acabamos de ver. Algunas de las teorías de las etapas más conocidas incluyen las etapas del desarrollo cognitivo, por ejemplo, los de Jean Piaget. Jean Piaget es un francés que trabajó muchísimo en muchas de las cosas que tienen que ver con la psicología genética. Las etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que también es muy famoso, o las etapas de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Estos teóricos insinúan que las etapas son lineales. Se pasan una vez y se dejan atrás para siempre, como dice el maestro. Pero esto no es necesariamente cierto, dice Bárbara. Las personas pueden oscilar entre etapas dadas las diferentes circunstancias de la vida. Algunas pueden omitir una etapa por completo. Bueno, vamos a hablar un poco de los tres autores. Uno es Jean Piaget, que es muy desarrollado en el campo de la psicología genética. El otro es Erik Erikson, que es la psicología del desarrollo. Pero el otro tiene que ver con el desarrollo moral, que es Lawrence Kohlberg. Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Dice, en 1981, James Flower publicó Las etapas de la fe, dentro o mezclada con la psicología del desarrollo humano y la búsqueda de sentido. La obra de Fowler, a menudo considerada pionera, describe 6 etapas del desarrollo de la fe que puede desarrollarse, como se desarrollan otras habilidades, tanto intelectuales como espirituales. Basado en el modelo de las teorías de Piaget y Kohlberg, Fowler describe las etapas en las que pasan las personas a medida que maduran su fe, siempre y cuando muestren interés y tenacidad para seguir esa ruta. En su libro del 87 de Different Drum, Community Building and Peace, M. Scott Peck, que es un autor súper famoso, M. Scott Peck es un autor muy leído, tiene libros que son bestsellers, dice, analiza 4 etapas del desarrollo espiritual. Basa las etapas en la obra de Fowler, es decir, Fowler hace el modelo
porque mezcla la psicología del desarrollo, la psicología genética y el desarrollo de la fe, el desarrollo espiritual. Y luego ya M. Scott Peck analiza en uno de sus libros las 4 etapas del desarrollo. Basa sus etapas en la obra de Fowler. Como viajeros en el camino espiritual, podemos encontrar útil realizar las etapas descritas por Fowler, como por Scott Peck, para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra relación con la sabiduría antigua representada por la sociedad teosófica. Es lo que está diciendo aquí Bárbara. Vamos a analizar un poco más lo que está diciendo ella, para ver una versión más moderna de lo que el maestro está enseñando. Según Fowler, no voy a leer todo esto, le pueden sacar una foto, lo pueden ver, pero sí voy a ver algunas partes de esto para que lo puedan leer y estudiar ya ustedes por su cuenta. Según Fowler, existen 7 etapas principales en el desarrollo de la fe, incluida la etapa 0 que él agrega, que es la vida del individuo, cuando no hay ningún desarrollo, por eso le pone 0. Y son las siguientes. Etapa 0. Fe primaria indiferenciada, desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Esta etapa se asemeja mucho a la primera etapa de Erik Erikson. Confianza versus desconfianza. Es decir, estamos en esta época, medio confiamos y medio no confiamos y tenemos que ganarnos la confianza. Hacemos un análisis precario con una mentalidad poco desarrollada y a través de ella somos fácilmente engañables, pero bueno, estamos en 0. En ella el bebé adquiere experiencias del entorno externo que le infunden sentimientos de confianza y seguridad a veces, y al sentirse reconfortado puede vivir en un entorno seguro y estable, y eso le da entonces tranquilidad y experimentar una sensación de coherencia y cuidado por parte de los padres, y se aprende a ser cuidado por los padres. Estas experiencias personalizadas, según Fowler, se traducen esencialmente en sentimientos de confianza y seguridad en el universo y armonía de lo divino, que es parte de lo que está experimentando el niño. Por el contrario, las experiencias de negligencia y abuso de los padres, o esencialmente o ambiental en esta etapa del desarrollo, pueden generar sentimientos de desconfianza y miedo con respecto al universo, no nada más a los padres, sino a la extensión de ellos, a lo divino, como padre de los padres, sembrando las semillas de duda y angustia existencial posteriores. En esta etapa es muy importante que los padres no fallen. Esa es la etapa 0. Esta etapa también se compara con las etapas sensoriomotoros del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. La etapa 2 es la fe mítico-literal de 7 a 12 años. Brinca. Los niños de esta etapa creen en la justicia y la equidad en asuntos religiosos. Tienen un sentido de reciprocidad en el funcionamiento del universo. Es recíproco. Hacer el bien resultará en un buen resultado. Ellos empiezan de alguna manera a sacarlo de dentro, a deducirlo. Hacer el mal provocará seguramente algo malo. Y una imagen antropomórfica de Dios. Un hombre con una larga barba blanca que vive en las nubes. Las metáforas religiosas a menudo se interpretan literalmente, lo que da lugar a malentendidos en esta etapa. Así, pasajes de la Santa Biblia dicen: sí, pues obedece los mandamientos que te ordenó hoy, amando al Señor Dios y sirviéndose con todo tu corazón y toda tu alma. Te daré a tu tierra la lluvia de su tiempo, el temprana y tardía, recogerás tu nuevo grano. Bueno, muchas alusiones que, si se ven literales, hacen que el niño de 7 a 12 no pueda integrar bien lo que aquí se está diciendo. Etapa número 3, fe sintético convencional. Esta etapa se caracteriza por la identificación del adolescente adulto con la institución religiosa o algo que de alguna manera tenga las creencias en las que él se mueve. Y son creencias de autoridad. Hay una autoridad superior y el desarrollo de una identidad religiosa, un yo soy religioso de alguna manera. Los conflictos que surgen cuando se cuestionan las propias creencias suelen ignorarse porque representan una amenaza excesiva para la propia identidad religiosa. Esta etapa y todas las posteriores corresponderán a la etapa de pensamiento operacional de Piaget, que permite que el adolescente o adulto perciba lo divino como una manifestación abstracta y sin forma. Y aquí hay un brinco en donde la fe empieza a tomar forma, por así decirlo, que es cuando pasamos a la parte abstracta en donde cabe lo divino. La etapa 4, la fe individuativo-reflexiva. Esta etapa suele caracterizarse por la angustia y la lucha, ya que el individuo asume la responsabilidad personal de sus creencias o sentimientos. Angustia y lucha. Las creencias religiosas espirituales pueden adquirir una mayor complejidad y muchos matices. Existe mayor apertura mental, lo que a su vez puede exponer al individuo a posibles conflictos a medida que las diferentes creencias o tradiciones entran en conflicto. Después, si vamos en la misma ruta, pasamos a la etapa 5, que es la fe conjuntiva, que es la crisis de la mediana edad. En esta etapa la persona reconoce las paradojas y los misterios que rodean los valores trascendentales. Esto lleva a la persona a ir más allá de lo inmanente, o sea, de lo que está en el plano físico, y se va a lo trascendente, lo que está más allá, como dice la filosofía, de las tradiciones o creencias religiosas convencionales que hayan heredado en etapas anteriores de su desarrollo. La resolución de los conflictos de esta etapa ocurre cuando la persona logra mantener una perspectiva multidimensional que reconoce la verdad dentro de todo este enjambre de principios, como algo que no puede expresarse
mediante ninguna declaración en particular. La verdad va mucho más allá, no la inmanente, hay una verdad inmanente, pero hay una verdad trascendente que está metida en un enjambre de verdades y la persona empieza de alguna manera a descubrir dentro de esas verdades cuál es realmente la verdad. En la etapa 6, que es la fe universalizante o iluminación, le pasa ya a la persona cuando llega después de los 60. En esta etapa rara vez alcanza la encarnación para llegar a esta etapa. En esta etapa la persona no se ve iluminada por las diferencias en las creencias religiosas o espirituales entre las personas del mundo, sino que considera a todos los seres dignos de compasión. Repito, en esta etapa la persona no se ve limitada por las diferencias en las creencias religiosas o espirituales. Es que ya pasó el enjambre, sino que considera a todos los seres portadores de un rayo de lo divino y por lo tanto dignos de compasión y profunda comprensión. En esta etapa las personas predican con el ejemplo las grandes tradiciones religiosas. El reino de Dios está dentro de ti, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más o menos. Además, en tanto la idea de Colbert como la de Piaget hay una idea básica del desarrollo del modo de pensar, va de unos procesos mentales muy centrados en lo concreto a lo abstracto y directamente observable hasta lo abstracto y más general. En el caso de Piaget, eso significa que en nuestra primera infancia tendemos a pensar solo en aquello que podemos percibir directamente en tiempo real. Por eso los genetistas han desarrollado el modelo de la recapitulación ontofilogenética, que dice que el hombre repite desde bebé más o menos todo lo que es la historia de él como especie, que ya lo hablaremos con detalle si surge alguna pregunta para hablar un poco con más detalle de este tema. De hecho, la teoría de desarrollo moral de Colbert se basa también en 6 niveles. La fe preconvencional, que tiene su primera etapa, las víctimas inocentes de un suceso que luego se hacen culpables. Hay una segunda etapa, la orientación del interés propio. En la segunda etapa se reemplaza el pensar más allá de lo individual, pero con un egocentrismo que sigue presente. Luego viene la fase convencional. Esas son las primeras, fue la fase preconvencional. Pero luego viene la fase convencional. Convención, acuérdense que es cuando hay un acuerdo, ya todas las ideas empiezan a hacerse como un escolar. La fase convencional suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos. En ella se tiene en cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Luego viene la tercera, la cuarta y la quinta etapa. Tomen por favor una foto para que puedan ustedes entonces estudiar con calma lo que es una síntesis que hice del libro del que estamos hablando acá, de Colbert. Y bueno, en la parte postconvencional, que viene ahí en la parte número 3, se encuentran en esta fase, tienen como referencia principios morales propios, que a pesar de no tener por qué incidir en normas establecidas, se apoyan tanto en valores colectivos como en libertades individuales, y no exclusivamente en el propio interés, sino más bien en el interés general. Bueno, y ahora vamos a hablar aquí un poco de este tema. Déjenme ponerle el libro de M. Scott Peck. Este chico nos va a dar una resumen y recomendación del libro El camino menos transitado, por Scott Peck. Siempre hemos dicho que la forma más fácil de conseguir el éxito en lo que nos trazamos es a través de la autodisciplina. Pero de cierta manera es necesario entender que la autodisciplina también es sinónimo de sacrificios. Una vez decidimos emprender un nuevo proyecto o un nuevo rumbo en la vida, es necesario tener en mente que nuestros logros no llegan de manera fácil. La vida en sí misma no es fácil. Y no lo digo con el ánimo de ver la vida de manera pesimista, de ninguna manera. Lo digo con el ánimo de plantear que aquel que logra tener el hábito de la autodisciplina no en todas las ocasiones encuentra satisfacción haciendo las cosas que tiene que hacer. Y sin embargo, a pesar de todas las frustraciones, continúa construyendo aquello con lo que sueña. Scott Peck nos dice que una vez entendemos y aceptamos que la vida es difícil, la vida no será difícil nunca más. Lo que él nos quiere decir aquí es que nunca vamos a encontrar una vida sin tropiezos y problemas. Pero si aceptamos esta realidad y estamos dispuestos a tener autodisciplina, incluso en los momentos de mayor dificultad, podremos llevar una vida mejor. Muchas veces podemos ver historias de superación tales como un emprendedor que logró crear una exitosa empresa o el deportista que logró llegar a la élite, pero lo que nunca vemos son los momentos de frustración, tristeza y sacrificio por los cuales han tenido que pasar para lograrlo. Esto es para tenerlo presente. Si trabajas en un proyecto o tienes en mente convertirte en el mejor deportista o en el empresario más exitoso, no es cuestión de solo decir, voy a tomar acciones y voy a disfrutar cada una de las actividades que tenga que hacer.
Es necesario entender que también tendrás que pasar por los mismos obstáculos, ya que estos son inherentes a la vida. Recuerda que los caminos más difíciles son aquellos que muy pocas personas están dispuestas a tomar, pero son estos los que te brindan la mayor satisfacción. El autor nos dice que el combustible más importante para adquirir autodisciplina es el amor, en especial el que nos tenemos a nosotros mismos. Solo si nos amamos lo suficiente será posible tener la voluntad de trabajar en nuestro propio crecimiento, tanto emocional como espiritual. Y es a partir de allí que podremos brindar amor a las demás personas. Si es tu pareja, será tu deber velar por su crecimiento personal. Si son tus hijos, será tu deber acompañarlos en su desarrollo y entender que ellos no pueden ser la continuación de la vida que tú has tenido, ya que ellos deben tener la capacidad de tomar las decisiones más importantes de sus vidas. Otra idea que considero importante mencionar es la siguiente. Afronta los problemas, ya que estos no desaparecerán si los evadimos. Toma cartas en el asunto ahora. Seguramente tienes un problema con algún aspecto de tu vida, pero no has querido afrontarlo. Está en nosotros tener la disciplina necesaria para realizar todas las acciones requeridas para resolverlo. No te mientas a ti mismo ni a los demás. Aceptar el problema es el primer paso en pro de buscar una solución. Quizás sea el uso inadecuado de tiempo con personas que no aportan valor a tu vida, pero no has tenido el valor de reconocer que solo sigues sosteniendo esos vínculos por el miedo a estar solo. Debes tomar las riendas de tu destino y decidir por tus propios medios qué es lo más conveniente para ti. Por último, es importante resaltar que en el libro se describen varios casos de personas que han desarrollado muchos desórdenes mentales a causa de ciertas normas impuestas en la infancia por sus padres o por la sociedad. Dichas normas son las que nos dificultan muchas veces crecer en nuestra espiritualidad. Por ello nos propone indagar más allá de lo que se nos ha enseñado, liberarnos de ciertos dogmas que nos han sido impuestos y que no nos hemos puesto a observar detalladamente. Si estás interesado en libros y material sobre crecimiento espiritual, este es un libro que definitivamente debes leer. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para tener más videos animados como este. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, yo creo que con esta síntesis que se hace del libro de M. Scott Peck, que fue un super bestseller, se llama The Road Less Traveled, El Camino Menos Transitado, y luego hizo varios años después la segunda parte del Camino Menos Transitado. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden encontrar como The Road Less Traveled o la segunda parte, que es The Road Less Traveled, no me acuerdo, segunda parte, o Farther Along, alguna cosa por el estilo. Bueno, este libro entonces explica de alguna manera muchas de las cosas que se pueden trabajar con jóvenes para que ellos puedan entender que no todo lo que nos han puesto enfrente es útil. Nos podemos entender con un lenguaje más moderno que los dogmas también son de alguna manera cárceles a través de las cuales no podemos movernos bien para pasar a la parte trascendente y nos dejan en lo inmanente. Nos enseñan que toda la vida se mueve en la inmanencia cuando en realidad tenemos, de acuerdo a los otros modelos que vimos, pasar a lo que sigue y estamos siguiendo un poco la ruta de Bárbara. Y Bárbara ya no es la presidenta de la Sociedad Teosófica Americana, ya es otra persona, pero estuvo mucho tiempo ahí. Y yo la conocí y bueno, luego vi la obra que sacó en Quest y yo creo que va muy bien con lo que los maestros están aquí comentando. Entonces hay esfuerzos posteriores al trabajo de los maestros para que nosotros podamos ubicarnos y podamos abrir, por lo menos tener la parte logística necesaria para que pueda brotar todo lo que es el desarrollo del intelecto que ya va hacia lo espiritual y es cuando se funde y se comunica con el desarrollo espiritual. Es lo que más o menos podemos sacar como conclusión de lo que estaba diciendo M. Scott Peck en este libro. Bueno, vamos ahora con la carta que sigue, que es la carta 28. Esta carta 28 está dirigida a Franz Hartmann, del cual ya hablamos y vimos toda una biografía de él. Dice lo siguiente, está reimpresa en el Theosophists de febrero de 1908. Acuérdense que muchas de estas cartas se reimprimieron unos 15, 20 años después. En 1908, 10, 12, 15 se fueron como reimprimiendo en los anales del Theosophists. Bueno, aquí pone la letra D, dice, tiene sin duda como otros muchos defectos y debilidades de Amodar, pero se ha dedicado con desinterés a nosotros y a la causa.
y ha hecho extremadamente útil a Opásica, a Blavatsky. Su presencia, su asistencia son absolutamente indispensables al cuartel general. Eso se lo dije a Franz Hartmann. Su ser interior no tiene el deseo de ser dueño indiscutido, aunque los actos exteriores den esa impresión. Aquí advierte a Hartmann que a pesar de que se pueda ver que la persona va mucho por sí mismo, en realidad no tiene deseo de ser dueño indiscutido de nada, a causa del celo excesivo que lleva sin discernimiento a todas las cosas pequeñas o grandes. Voy a repetir esto porque la está escrita de una manera más compleja. Dice, su ser interior, Damodar, no tiene deseos de ser dueño indiscutido de nada, aunque aparentemente los actos que dan esa impresión, a causa del celo excesivo que lleva sin discernimiento a todas las cosas pequeñas o grandes. Es decir, le echa tantas ganas a las cosas para que las cosas salgan bien, que pareciera a los ojos de un occidental que está tratando de engrandecerse a sí mismo. Por lo tanto, y aquí vienen negritas, por lo tanto es necesario recordar que si nuestros instrumentos son insuficientes para obtener plenamente el resultado que se busca, son los mejores a nuestro alcance, puesto que son para nuestra época los frutos de la evolución. Repito, dice el maestro, por lo tanto es necesario recordar, le dice a Hartmann, que si los instrumentos que nosotros tenemos para hacer las cosas que debemos hacer, si esos instrumentos son insuficientes para obtener plenamente el resultado que se busca, o sea, no alcanzan, de alguna manera son los mejores que tenemos a nuestro alcance. Es decir, tenemos que esforzarnos en alcanzar el desarrollo con esos instrumentos que nos han dado. No, si no son suficientes, puede ser, pero hay que utilizarlos a tope, puesto que son para nuestra época los frutos de la evolución. Para nosotros nada sería tan deseable como tener de intermediarios a mejores mediums, no los hay, y pertenecer a los amigos de la causa teosófica y determinar hasta qué punto trabajarán con desinterés en secundarla en sus actividades superiores y así hacer llegar cuanto antes el acontecimiento del gran día. Bendiciones a todos los fieles trabajadores del cuartel general. Lo que está diciendo en el penúltimo párrafo es que los teósofos, si mostramos interés y dedicación, seguramente en la siguiente encarnación vamos a tener ya las credenciales necesarias para poder tener mejores instrumentos y ayudar mejor a la humanidad. Es lo que yo entiendo que está diciendo en esta parte. Luego sigue la carta 29, que está dirigida a Olcott. Y déjenme ver, porque ya se nos está acabando el tiempo, si podemos ver aquí vamos a hablar un poco de dual cult y esto es un poco largo. Y luego del hedonismo psicológico, el hedonismo normativo. Aquí el tema de dual cult, que es muy complejo. Y luego tengo una parte acá para instinto e intuición. Sí, está largo lo que viene, entonces yo creo que voy a dejar hasta acá para poder arrancar y no partir las cartas, que luego me están echando pleito de eso, de que al partirlas se pierde un poco la secuencia de lo que estamos viendo. Nos quedamos en la carta entonces 29 y vamos a pasar entonces, si les parece, a las preguntas. Voy a dejar de compartir y pasamos a las preguntas. Elsie Norma. Gracias, hoy puse el nombre con el segundo. ¿Tú te llamas solo Enrique? Enrique a secas. A secas, bueno, a secas. Algún hindú cuando estaba dando clase me puso Enrique a secas. A secas era mi segundo nombre, pero no, soy Enrique nada más. En Argentina siempre ponen dos nombres. Bueno, yo me quedé impresionada con todas estas cartas, porque son muy cortas pero muy profundas. Damodar te da una perspectiva realmente de una enseñanza muy interesante, ¿no? Para seguir en principios, digo, como normas de vida, ¿no? Que aunque uno las tiene presentes y las realiza, pero como que yo me reafirmo en todas estas cosas que van diciendo. Claro, y es una llamada de atención para nosotros porque este tema persiste. Cada vez que vemos a una persona que le echa muchas ganas, en vez de pensar que se está esforzando para desarrollarse, pensamos que en realidad quiere algo para sí mismo o quiere sobresalir, ¿no? O egoísmos nuestros, de los que ven, no de los que hacen. Es una observación superficial, es lo que está diciendo el maestro. Está lleno de detalles, como bien dices esta carta. Perdón que te interrumpí. No, al revés. Yo soy la que siempre interrumpe, perdón. No. Lo que pasa es que yo tomo como te veo a ti o a otros y me parece una conversación, no me parece un diálogo, ¿sabes? Me confundo. Perdón, no es falta de educación, es que solo me meto muy de lleno en las cosas. Bueno, y yo pensé, entonces cuando los maestros no nos acompañan, que no podemos
visualizarlo. Me hablo de la carta número 14, ¿no? Por ahí me tomé este dato. En otra vida estuvimos preparándonos con él, ¿puede ser? Seguramente que sí, por eso estamos aquí. Y estaremos en mejores condiciones después. Es lo que entiendo. A Pues pesar, es una cosa hermosa. es como si vemos a un niño y luego lo volvemos a ver en otra encarnación y ahora ya es un adolescente, si es que se ha esmerado. Si no, seguirá siendo niño. Y luego en una siguiente encarnación volvemos a ver y ya es adulto. Y lo mismo va a pasar con los que están arriba de nosotros. Madame Blavatsky será maestra, será Chohan, será lo que sea, que también lo he discutido con algunos de ustedes, y todo va evolucionando en función del mérito, de la dedicación, del esfuerzo, de la entrega, de la tenacidad y de todas estas cosas que a veces nos fallan. Qué belleza. Bueno, imagínate encontrarme en algún sitio porque haya hecho bien los deberes a la señora Blavatsky. Me quedaría muda, que para mí es mucho. Y otra cosa, sí, ¿cómo reconoces o cómo puedes reconocer cuál es un gurú en tu vida? Porque claro, él nos recomienda que hagamos caso del guía, ¿no? Y el guía es el gurú. Bueno, así le llaman ellos, ¿no? Pero es un guía. Tú puedes ser mi guía, en alguna medida puedes ser mi guía. O algunos de los que están aquí puede ser mi gurú o mi guía, los que me van dando conocimiento, más que conocimiento, información, para que yo desarrolle mi mente. Piense más o más en abstracto, o analice más las situaciones, aplique más al día a día cosas que voy incorporar a la realidad y suavice esa personalidad en los momentos en que lo puedo llevar a cabo y en otros momentos pues no. No, pero yo soy consciente, ya quiero decir, que a pesar de realizar una acción que no está de acuerdo, yo después, reflexionando en el momento, pero en el momento me doy cuenta, ¿no? Y entonces intento no repetir. Pero ese gurú, hablando de esto, es un ser etéreo también, ¿verdad? Claro, yo lo veo así como un ser etéreo, es tu yo superior, que puedes favorecer un contacto con el yo superior. Hay una visualización muy bonita para favorecerlo, que empieza con un punto arriba y luego llega aquí al tercer ojo y se mete y entra en profundidad y le dices que no lo puedes ver con tus ojos físicos, pero sabes que ahí está, crees en él. Y entonces al principio le das forma y luego te quedas con energía nada más y te pones en sus manos para que te pueda aconsejar. Lo otro que usan es la técnica gestal de la silla vacía. Pones una silla en formato de primero física y luego metafísica. Primero pues ya con una metafísica puede ser una vela con la parte nada más del fuego y luego del fuego con la luz que produce la vela. Y hablas con esa vela y la vela te responde de alguna manera cuando empiezas a preguntar binariamente de sí o de no. De sí o no, como si fuera bueno, no voy a mencionar porque por ahí meto la pata en algo tan amoroso. Entonces tiene que haber formas creativas para poder hacer Y eso es muy inspirador, eso que has dicho. Para mí, yo suelo prender una vela, un incienso, por ejemplo, estuvo el WhatsApp y yo hice todos los días de ayuno, todos los días, y ese día, que fue la festividad, que fue el lunes, ayer no, el anterior, cuando la luna llena de Tauro, pues realmente recibí muchísimo cuando la hora en que tenía que, pero yo ya venía preparándome una semana creo entera antes. Y sí que tengo vislumbres y yo no quiero creerme, yo a veces pienso que no puede ser para mí. Entonces me agarra como la falsa, no sé, no es falsa, es real, es un sentimiento real y yo pienso, pues debe ser un poco mi sensibilidad, ¿no? Que capta muchas cosas y pues nada, no me siento que yo en esta vida sea merecedora de un gran avance, pero sé que me esfuerzo, sé algunas cosas de mí que los conozco, que lo hago desde el corazón
y muchas cosas de las que has mencionado ahora, ¿no? Y yo no creo que pase de no hacer ninguna vida más, pero lo único que pediría es acordarme más rápido, porque, claro, ahora me topó que ya tenía 60 años, pero yo ya hacía 40 que estaba buscando caminos, ¿no? O sea, pasaron 40 y yo busqué desde los 25, más o menos, ¿no? Y realmente estas lecturas que haces, estos análisis, son realmente para mí muy, muy enriquecedores, muy esclarecedores de sentimientos o emociones, pero no son emociones de abajo, digamos, de más espirituales, ¿no? Que me ayudan muchísimo a discernir a que si son o no son, como Shakespeare, ¿no? Como, ¿Soy claro, o no soy? claro, como el diálogo el monólogo que es sobre lo mismo. Dice, si es más conveniente luchar contra las adversidades y darle fin en el encuentro, o apechugar y dejar que pasen encima de nosotros. Y luego hace un largo monólogo de las razones a favor y en contra de eso. Sí, yo creo que hablando con Saturnino Torral, padre de De Ángels, Ángel, sí, llegué a conocerlo alguna vez en Barcelona y hablé sí, con él. Luego sacamos en la revista un artículo porque él decía que yo no soy un chela, pero puedo hacer como si, un lo ratito. fuera, Entonces, claro, es como el sí, niño yo no de lo 7 años soy. que va a ser como si fuera el maestro, como si. No va a ser Sí, perfecto, pero te obliga a observar cómo se mueve, cómo hace, qué cosas estudia, cómo prepara una clase, etcétera. Bueno, y lo haces como si y algo sucede en tu interior. Luego lo consulté con Ángels para hacer un artículo de lo que, de lo que Saturnino decía. Y un hombre grandote, fuerte, y tenía 100 años, creo sí, que tenía lo conocí, 98 lo cuando conocí. tenía 98, luego se murió de más de 100, pero al final Sí, era un hombre sano, sólido y muy claro, de ideas muy claras a pesar de la edad que tenía. Y ese como si lo que nos está diciendo el maestro es cómo son, como para que nosotros podamos fabricar el cómo es un chela y cómo el maestro les hace advertencias a los chelas de cómo tienen que obedecer, cómo tienen en qué tienen que emplear su mente sobre pensamientos. Todo está ahí. Es cosa de releerlo y sacarlo para hacer un como si. Puede ser 15 minutos, puede ser 3 horas, puede ser un día. Y seguramente vamos a acabar exhaustos si tratamos de hacerlo como lo harían ellos, porque estamos metidos en un mundo que lleno no de podemos, distracciones. claro. Pero al final de cuentas, pues todo está ahí. Es una riqueza enorme lo que tienen las cartas. Es increíble, es muy bonito. Ujú. El otro día estuve con José Tárrago, ay, perdón, no hablo más No, porque no, está Patricia. Y no. justo hablábamos de Saturnino, ¿no? Y no estaba Ángel, pero para la inauguración de la sede de la Sociedad Española también estuvimos y sí estaba Ángel. Y también se recordó Saturnino. Y el Pera es alumno o fue discípulo de Saturnino. Bueno, discípulo en el sentido mundano, no que, pero sí que tuvo mucha cercanía con él. Y entonces tenemos mucha bibliografía si necesitas o cosas antiguas que Sí, están en me comentó Saturnino que guardó la biblioteca en la época de la guerra, la mandó a Sabadell, luego la regresó, un piano, ya no me acuerdo cuánto, porque en bueno, Arjuna hay muchas cosas, pero ahora pasan a la sede por primera vez la Sociedad Teosófica Española tiene una sede en Barcelona. pero ya la tenía, ¿no? Ahí en Torrente de la Olla. Sí, pero no, ese es Arjuna, esa es la rama Arjuna. Ya, ya, ya. No, la sé, ok. Bueno, Sí, pues, pero funcionaba ahí también, funcionaba ahí repartido el local, pero ahora una donación hizo la magia. pues muy bien, Sí, muy bien. Gracias, todo Elisa. muy bonito. De nada. Gracias por preguntar, que luego me Gracias a voy ahí ti, todo gracias preocupado a de que ti nadie que responde. eres un encanto de ser, un encanto de Al ser. contrario, gracias. Todo. Chao, Pati, chao. a ver tus dos preguntas. Hola Enrique, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Oh, sí, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué el ser humano le cuesta muchísimo el hecho de estar en el aquí y en el ahora? Porque siempre divaga su mente hacia un pasado o hacia un futuro, ¿no? Y la segunda pregunta es, si dentro de nosotros existe lo que sería conocerse a sí mismo,
dentro de nosotros está ese ser interno, traemos todo el potencial, ¿no? Pero no lo recordamos. Y me llamó la atención porque en el video que tú pasaste, sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el libro, hablan sobre la persona que quiere lograr el éxito, ¿no? Pero el éxito lo tenemos todos, ¿no? Nada más que hay que descubrir realmente cuál es nuestro talento, ¿es correcto? Gracias, Enrique. Sí, una miembro de la Sociedad Teosófica de Arjuna, el Mati Prats, algunos la pueden ubicar acá, hizo un libro donde ella dice, todos somos campeones, decía, porque todos somos campeones porque el campeón de los espermas pudo fecundar al óvulo y por eso se llamaba Todos somos campeones. Esa era la lógica del libro. Y luego ya empezaba todo el libro ya con contenido teosófico y bueno, esto muy interesante. Sí, de alguna manera depende cómo se vea, pero lo que yo creo que se desprende de Scott Peck es que tenemos una zona inmanente. Lo inmanente es lo del plano físico, todo lo que podemos ver con los sentidos. Y luego tenemos una parte trascendente. Pero si estamos tan pegados y apegados a la parte inmanente, cuando llegamos ya a la tercera edad, ya no tuvimos la oportunidad de dedicar suficiente tiempo a la parte trascendente. Por lo tanto, de habilitar los sentidos trascendentes, que son los sentidos espirituales. Y por lo tanto, empezar por lo menos con el discernimiento primario y luego el secundario. Y como no hacemos eso, pues cuesta mucho trabajo entonces movernos en ese sentido. ¿Y por qué? Porque hemos construido el mundo así, por eso el maestro continuamente está como regañando o señalando cosas a los occidentales, como ya lo hablaba con Elsie en relación a lo que pasó con este Damodar, que fue como que cuando lo vio Harman pensó que estaba tratando como de hacer una campaña a favor suyo, cuando en realidad era un hombre que estaba mostrando mucha dedicación y luego por supuesto el ejemplo de la vida que también lo habla el maestro, que vivir con sencillez, que vivir con, o sea, y sobre todo vigilar, no podemos saberlo lo que pensamos, pero hay que vigilar mucho las cosas que pensamos, las cosas que decimos, todo eso está de alguna manera ahí. Patti. Entonces, ahora, ¿por qué no salimos del aquí y ahora? Que aquí el maestro lo separó, puso el antes, el futuro, el pasado y el presente. Y dijo, más allá de esos tres, ya se fue a lo que es la experiencia del instante que ya no es presente, el instante, le dice el ahora. Aquí habría que diferenciar el presente del ahora, porque de alguna manera hay diferencias. Según algunos filósofos, el presente tiene el pasado presente, el futuro presente y el presente presente, pero cada vez que tratas cuando atrapas el presente, porque puedes hacer una cognición, ya estás en el pasado, o sea, ya pasó. Y cuando te desdoblas hacia el futuro para poder atraparlo, de alguna manera tampoco estás, porque entonces digamos que el ahora se retrasa o el ahora se adelanta. Entonces, poder capturar el ahora es una habilidad que se desarrolla con la meditación, porque en la meditación se logra una parálisis o una trascendencia del tiempo como devenir y entra uno al tiempo sin devenir, que sigue siendo tiempo, pero ya no tiene movimiento. Y si no tiene movimiento, entonces no hay causas de sufrimiento, ni hay sufrimiento, etcétera. Te empiezan a explicar los budistas todo lo que pasa simplemente con que se haga bien una meditación. Pero bueno, pues nos cuesta, no es fácil hacer una meditación en la que podamos estar en el ahora completo, y eso ya lleva al mindfulness y todas las cosas toda la nueva jerga que se utiliza para hablar de estas cosas el día de hoy. En realidad, yo lo vería de esa manera. Tenemos que tener un pequeño debate con algún filósofo para que nos explique o poder debatir y leer por nuestra cuenta la diferencia entre el ahora y el presente. Y porque el presente se extiende como si fueran escenas de una obra. Y el ahora es algo que cuesta mucho trabajo apartar. Si nos metemos en ese recoveco, es una maravilla, pero cuesta mucho trabajo que lo podamos hacer. Es lo que te puedo contestar, Patti, dentro de las limitaciones que tengo para poder comprender el sentido de lo que estabas preguntando. Y estaba por ahí Ángela, que yo creo que iba a agregar una cosa. Ángela, no sé si puedas agregar alguna cosa. Porque vi que no, es que lo pensé mejor y yo creo que no vale la pena, pero bueno, era sobre Damodar y Fra Harman. Lo que pasa es que eso es historia realmente, pero lo que pasa es que Damodar fue muy sincero
y fue de todos los chelas que hubieron en ese tiempo, que llegó a verdaderamente a ser un discípulo del maestro, porque Luego Al-Kul ya era discípulo del maestro y llegó a ser del maestro y llegó a ser maestro. Pero lo que pasó fue que Fra Harman, cuando se fue Olcott y Madame Blavatsky se salieron en gira, dejaron una comisión y el presidente de esa comisión era Fra Harman. Sí. Entonces, él tuvo diferencias con Damodar. Y con varios, porque, sí, pero principalmente con Damodar, porque Damodar pues tenía mentalidad hindú y el otro tenía mentalidad alemana. Entonces no concordaban. Y muchas cosas que Damodar le decía a Fra Harman, él no las aceptaba. Y allí fue a donde vino lo de los Colombo. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por eso el maestro le dice esas cosas, porque él era sincero. Y Fra Harman, pues a la larga, él pues no se salió, digámoslo así, por decir algo, pero cogió otra corriente esotérica. Entonces, pero, que tú me una cosa... Vez, ¿no? Al final la síntesis es buena de Harman, ¿no? Es lo que me comentaron. Sí, claro que sí, pero él no entendía la postura y creía que era que Damodar quería pasar por encima de él y no era así, por eso el maestro dijo lo que le dijo a Fra Harman. Y otra cosa que me llamó la atención y creo que es una de las cosas importantes para mí que yo encontré en una de las cartas es que parece que lo primero que hay que desarrollar en nosotros es intuición espiritual, que es muy diferente al presentimiento. Entonces, eso viene solo, pero siempre y cuando trabajemos en ello. Pero la gente no se preocupa mucho de la intuición y empieza muy ligeramente, pero hay que seguirla desarrollando. Y eso es lo que me parece a mí, o por lo menos a mí me parece muy importante. De eso vamos a hablar, que sigue. El video que les enseñé, que les planteé, es de intuición, porque viene la otra carta. Vamos a hablar un poco de intuición. Pero es que hay dos formas de intuición. Eso es lo que hay que analizar. Hay una intuición que tiene que ver con lo práctico, con lo físico, con nuestras emociones. Es como los grandes sueños de Blavatsky y los sueños menores del yo inferior. Exactamente. Y el maestro nos está diciendo aquí de intuición espiritual, que es una cosa muy diferente de lo otro. Desde mi punto de vista, estoy dando una opinión de lo que yo veo. Todo esto, y gracias por la clase, me pareció muy bueno. Muy bien. Lo vamos a ver en boca de Osho. Perdón, Osho no. Antes de que enloqueciera, ¿no? Del otro que me encanta, el barbudo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de la barba? Siempre se me olvida. Sanguru. 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 Es un divulgador. Bueno, más o menos, pero al final vamos a ver un poco de intuición, como dice. Para mi parecer, pues por eso dije así, a ver si no me entendí. No, sí, es más o menos, pero bueno, divulga, divierte, es ameno y divulga. Sí, ya sé quién es. Sí. Los vídeos están en YouTube, es graciosísimo. Divulga, sí. Bueno, chicos, pues nos vemos en la próxima clase. Una disculpa.